a todas y a todos. Agradezco que estén aquí en este conversatorio. José Luis Durán, una vida dedicada a la ilustración. Nuevamente les doy la bienvenida a este pabellón del Fondo Editorial Estado de México dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro del Estado de México 2025. La Secretaría de Cultura y Turismo el próximo viernes a las 12 del día, aquí mismo en la feria, pero en el foro Filem, o sea, el foro grande, así que necesitamos también de su presencia el viernes. Miguel, bienvenido y por favor toma la palabra. Amigas y amigos, buenos días. Gracias, bienvenido Pepe. Laura Nayeli, bienvenido Pepe. Sí, Ya. Saludamos. Gracias Rodrigo, gracias a nuestros amigos del FOEM y también el público que hoy nos acompaña. ¿De dónde están? A ver, platíquenos rápido de qué instituciones nos acompañan hoy. De la Sor Juana Inés de la Cruz, muy bien. ¿Todos son de la Sor Juana? Muy bien, bueno, pues adelante. Fíjense que hoy vamos a platicar mucho de José Luis Durán, que ya como bien dijo Rodrigo, él hacía este personaje que para todos es conocido porque pues un personaje muy mediático, pero antes de que este personaje pues llegara a las pantallas como ustedes lo conocen en estas películas, pues surgió en el papel en los años 60 en Estados Unidos, después llegó aquí a México y Pepe tuvo un encargo. Pero me gustaría, más que hablar del trabajo, primero me gustaría que Pepe nos fuera platicando un poco de un niño muy inquieto que yo conozco, un niño que hoy tiene 93 años, que era pues un chamaquillo, hijo de un carpintero. Pepe, platícanos por favor, ¿cómo fue tu infancia? Y primero, ¿cómo fue tu primer acercamiento con la historieta? O en general. Quiero comentar, amigos, buenos días. Primero quiero comentarles que yo nací aquí en Toluca en el año de 1932, ya muy lejano, ya hace muchos años. Nací un 28 de abril y nací en la calle de 5 de Mayo, entre lo que es Pino Suárez y Sor Juana, lo cual quiere decir que aquí ya tengo 93 años pisando mi querido Toluca. Pues en realidad creo que sí, fui un niño muy inquieto, muy travieso, más bien muy latoso, que es la palabra correcta para no... Fui un chamaco muy latoso y muy chillón desde niño, pero pues aquí me tocó nacer, aquí me tocó vivir y creo que aquí me va a tocar morir. Pues como aquí el licenciado ha comentado, pues creo que yo nací para dibujar, o por lo menos eso he creído toda mi vida, ¿no? Pero creo que esa fue mi primera inquietud. Cuando a la edad de 7 años tuve la oportunidad de ver las primeras secciones dominicales a todo color que publicaban los periódicos. Les repito que tenía yo 7 años de edad cuando mi padrino me llegó un domingo diciéndome: mira Pepín, lo que te traigo. Entonces me mostró las páginas dominicales de las historietas que publicaba pues los periódicos de la época, y era material de dibujante pues de Estados Unidos, todo ese material como inicio. Pero ya en esas páginas los dibujantes mexicanos tuvieron también la oportunidad de publicar su material. Cuando yo tuve en mis manos esas páginas, es como si se me abrieron las puertas del paraíso. Para mí fue algo impactante el ver ese material que nunca me imaginé que existiera porque no lo conocía. A la edad de 7 años pues no tenía yo idea de que eso existiera. Entonces creo que a partir de esa edad debo comentarles que además en la historieta, en las páginas dominicales aprendí a leer historieta de fútbol. Estamos hablando de 1962. Andaba yo haciendo mis pininos y tocando puertas y todo eso. La acción es que me dio la oportunidad de hacer una revista de fútbol cuando la selección mexicana era dirigida por Nacho Treyes. Entonces el autor
o el guionista tomó como referencia la selección mexicana y nada más les cambió algunos nombrecitos. Nacho Treyes se llamó Pancho Reyes, pero ahí incluyó al héroe de la historieta que se le puso de sobrenombre Volafuego. Tuve la oportunidad de iniciar la primera revista y la primera página, que se llama de presentación, la abrí con una panorámica del Estadio Azteca, que en esos años pues nada más era una maqueta. Estaba en proceso de construcción el estadio. Sin embargo, pues la primera página puse lo que se llama un plano general y un grito diciendo ¡gol! Fue la página de presentación, lo cual presumo que el primer gol que se hizo en el Azteca, yo lo hice. Dibujado, pero al final de cuentas fue un gol. Bueno, y ya que empezamos, como decía Laura y Rodrigo, pues, o sea, ya platicamos de este niño, pero tú empezaste en una escuela de publicidad aquí en Toluca, en esta pasión que tenías por los dibujitos o los monitos, ¿verdad? Que se les decían los monitos, ¿te acuerdas? Que se les decían los monitos. Y entonces, como te preguntaba Laura, platícanos cómo llega ya tu primera oportunidad profesional. Pues más bien que debo comentarles que cuando este medio de comunicación se inició aquí en México, la gente le empezó a llamar a los monitos o los muñequitos. Desde luego que luego ya se le dio el nombre correcto, que es historieta. Entonces, pues a partir... Ay, ya se me olvidó la pregunta. Bueno, realmente, mire, mi primera oportunidad yo la tuve que buscar, porque este tipo de trabajo, solamente cuando ya es uno profesional, entonces sí solicitan dibujantes de historietas. Pero claro, como aprendiz, yo tuve que andar buscando mi primera oportunidad. Yo me inicié como dibujante y aprendiz de dibujo publicitario, que en esa época le llamaban dibujo comercial, donde aprendí a dibujar y a ser creativo publicitario. Pero en mi afán de hacer historieta, pues yo hacía dibujos, pero sin ton ni son, digamos, y en esa época las revistas tenían una página dedicada al lector, donde el lector podía mandar sus dibujos. Entonces, pues yo mandaba dibujos a todas las revistas con la esperanza de que se me publicara. Ese era mi paso inicial, que se me publicara el material. Y mi primera oportunidad, mandé un dibujo a una revista que se llamaba Piel Canela. Perdón. Entonces me publicaron mi dibujo. Para esta ocasión yo estaba trabajando en el entonces Distrito Federal. Cuando llegué el sábado a mi casa, mi mamá me dijo, ¿te llegó esta carta? Perdón. Entonces la carta, pues, fue una gran sorpresa para mí, porque el editor de la empresa, que se llamaba Editorial Manuel del Valle, me dijo, te publicamos tu dibujo, pero no te vamos a pagar los 15 pesos de premio que damos, te ofrecemos trabajo. Esa fue mi primera oportunidad que me llegó para introducirme en el medio de la historieta mexicana, donde aprendí cómo se hace una historieta. Pero esa oportunidad me llegó ahora sí que, porque pues mi dibujo creo que les causó bastante gusto, fue, pues, a lo mejor fue tal vez un impacto para el dueño de la empresa, que fue el que me dio mi primera oportunidad. Quiero agradecer al señor Manuel del Valle,
que me dio mi primera oportunidad de entrar como aprendiz a la historieta mexicana. Pero no crean que entré a dibujar luego historieta. Entré, ¿cómo creen? Barriendo el estudio. Ten la escoba y ponte a barrer. Y luego ya empecé a borrar cartones. El dibujo original se llama cartón. Entonces nos ponían a borrar el cartón, a cerrar cuadros, a corregir con algo que se llamaba Vinci, y nosotros le decíamos Watch, era un corrector blanco, donde con un pincelito nos poníamos a corregir todas las fallas, pues dejar limpio el cartón para la imprenta. Entonces, pues esa fue mi primera oportunidad que me llegó, pero como les digo, buscándola. Esa fue mi primera oportunidad cuando yo tenía pues la edad de 18 años. Bueno, también como dice el maestro Durán, antes no había Photoshop, no había computadoras y todo lo tenían que hacer a mano, así que si te equivocabas en un cartón, tenías que repetirlo de nuevo, si no se podía corregir con el wash. Entonces también hay otra cosa aquí que menciona el maestro Durán, que es que no había escuelas para formarte como dibujante. Empezabas como aprendiz, barriendo el estudio, limpiando los pinceles. Era otra época. También ahora ya es relativamente más sencillo hacer ilustraciones. Ahora, maestro, ¿cómo es que empieza a ser usted el hombre araña? ¿Cómo empieza a ser el hombre araña? ¿Cómo llegó el hombre araña? O sea, platica cómo llegaste a la prensa y luego cómo te ofrecen el hombre araña. Pues miren ustedes, yo cuando, como les comenté, empecé a aprender a dibujar dibujo comercial. Cuando me retiré de la empresa que me ofreció mi primera oportunidad como dibujante, me vine a Toluca y tuve la oportunidad de colocarme en el Sol de Toluca como dibujante publicitario, cosa que pues también es muy bonito, se debe uno ser muy creativo y pues a mí también me gustó mucho el dibujo publicitario. Entonces, pues yo anduve haciendo varias actividades aquí en Toluca, trabajé en obras públicas, trabajé en salubridad y hacía todo lo que yo estaba pues a la mano, ¿no? Sin embargo, mi insistencia de colocarme en el medio de la historieta, ahora sí que me obligó a buscar una oportunidad. Después de 10 años de estar en Piel Canela, fui a buscar un maestro que conocí y me coloqué como ayudante de él. Cuando yo estaba aquí en Toluca, pues yo ya más o menos tenía un sueldo de 200, 300 pesos a la semana con lo que yo trabajaba. Y sin embargo, el afán de conseguir en un lugar en la historieta, pues fui a ganar un sueldo de 60 pesos a la semana. Pero pues yo lo consideré necesario porque pues tenía yo que darme a conocer y todo lo inicié como ayudante. Le agradezco al maestro Roberto Ávila que me dio la oportunidad de ser su ayudante. Le estoy hablando de 1962. En 1964 el periódico La Prensa, que publicaba además del periódico material de la Marvel, que es la prensa la que dio a conocer a los personajes de la Marvel, apareció un anuncio de que solicitaban dibujantes de historieta. A insistencia mía, el maestro Ávila, pues nos fuimos a la prensa a ver qué es lo que había de trabajo. Él, como era lógico por ser el maestro, pues le dieron a él el trabajo. El primer personaje que le dieron fue un personaje norteamericano que se llamaba el Halcón Negro. Cuando le dieron el trabajo, me dijo, ahí está, andabas de terco, pues ahora lo haces. Hombre, pues para mí fue maravilloso, pues, esa oportunidad y empecé a dibujar el Halcón Negro para la prensa. Hacía yo la portada y los interiores. Desde luego se contaba con un guionista, un escritor de historietas. Entonces, pues, dibujé cerca de 50 revistas
de un personaje llamado el Halcón Negro. Ahí es donde me inicié, pues ya ahora sí que de alguna manera ya directa lo que es la historieta mexicana, sacrificando pues ganar un dinero mayor. Sin embargo, pues los editores vieron mi trabajo porque no era yo el único dibujante, ya había maestros pues profesionales de la historieta. Y en una ocasión que llegué a entregar el trabajo, me dijo el director, me dijo que subiera yo a ver a los gerentes del periódico La Prensa. En esa época La Prensa era cooperativa. Yo cuando me dijo que subiera a ver a los gerentes hasta el 9º piso, pues yo me imaginé, pues qué cosa hice, a lo mejor me van a regañar o... Pues yo iba muy preocupado para ir a ver a los gerentes, pero oh, sorpresa para mí, los saludé, platicamos un rato y me comentaron que les hiciera yo unas muestras en formato de tira para el Hombre Araña. Yo para eso, como les digo, ya había hecho varias historietas en el periódico, entre ellas, por ejemplo, El Piloto Fantasma, Adán y Eva, Detectives Privados, también Material Extranjero, a Robin Hood, pues varios personajes. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Necesito que nos hagas unas pruebas en formato de tira del Hombre Araña, porque tenemos la idea de que en México se dibuje el Hombre Araña. Creo que la razón principal de dibujar el hombre, de publicar un material hecho en México, fue que el material norteamericano se publica mensual y en México se tenía la costumbre de publicar quincenal. Haya sido la razón que haya sido, la acción es que esa oportunidad me llegó como caído del cielo, digamos, y en esa época yo pensaba que era cosa de suerte, pero analizándolo bien y analizando mis dibujos, creo que se debió pues a la cierta calidad que tenía mi trabajo, mis dibujos, porque habiendo tantos, como les digo, tantos dibujantes ya profesionales, me dieron a mí el trabajo de hacer el Hombre Araña. Dibujé las tiras que me pidieron, se las llevaron a la Marvel, que por cierto me perdí la oportunidad de ir a Nueva York porque no tenía ni pasaporte ni visa. Para eso les estoy hablando, yo ya andaba en los 32 años. La cuestión es que a los 15 días, mis queridos amigos, iniciamos el dibujo del Hombre Araña en México, en formato de tira, y estoy muy ligado al Hombre Araña porque además de haberlo dibujado en formato de tira, que se publicaba diariamente en los periódicos, la historia continuaba en la página dominical a todo color. Así que dibujé tira, página dominical y la revista. Las tiras, tal vez un mínimo de 500 tiras, unas 200 páginas dominicales y como 45 revistas. Díganme si no estoy ligado al Hombre Araña. Y todavía, digamos, tuve la oportunidad en 1973, cuando la prensa dejó el material que publicaba de la Marvel, el material de la Marvel quedó por ahí pendiente. Entonces, un empresario de un periódico aquí en Toluca compró los servicios de la Marvel. Yo cuando vi que empezó a publicar esta organización periodística, una revista que se llamaba El Solitario, yo me acerqué a ellos llevándoles un proyecto. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? De momento no aceptamos tu proyecto, pero queremos que vengas como director de ediciones de las revistas de Marvel, porque acabamos de comprar sus servicios. Entonces, ahí estuve 3 años como director de ediciones de todo el material de la Marvel, que pues eran como unos 20 o 30 personajes. Yo tenía que traducir, meter color y dejar todo listo el material que me mandaban de Estados Unidos para dejarlo listo para la imprenta. Ese fue otro paso muy importante aquí en Toluca, como director de ediciones que nuevamente pues me ligó aún más al Hombre Araña. Y he tenido, créanme, bueno, les puedo comentar que
le debo mucho al Hombre Araña, porque a partir de que se empezó a publicar mi primer material, yo me independicé, dejé de ser ayudante, y no es que ser ayudante sea malo, simplemente está uno muy limitado. Y gracias al Hombre Araña me convertí, digamos, en un dibujante profesional. Muy bien, jóvenes, chicas, chicos, tenemos que ir cerrando ya este conversatorio, no sin antes pedirle aquí a nuestro invitado especial, José Luis Durán, que nos pueda regalar unas fotos, sobre todo para los más chicos, para las chicas o para quien quiera tomarse una foto, y le vamos a pedir que sea de este lado, en este panel que tenemos aquí en el stand del Fondo Editorial Estado de México. Pero yo les quisiera pedir, o más bien hay un requisito para que se puedan tomar una foto con él y que hagan la seña del Spider-Man echando la red, ¿sí? Del Hombre Araña. Si no hacen esta seña, no les van a regalar una foto, ¿sí? Quiero hacer otro comentario. Amigos, actualmente a este tipo de arte, que es el arte secuencial, se le ha dado a llamar, y ustedes, chamacos, lo conocen como cómic. Así nació en Estados Unidos, exactamente como cómic. Cada país tiene su nombre propio, pero es el mismo significado. En España te veo. En Francia, designé, o creo que lo dije más o menos bien. En Italia, fumetti, manga, lógico, en Japón. En Brasil, cuadriños. Pero en México es historieta. Y debo comentarles algo muy importante. La historieta mexicana, que para ustedes estoy seguro que es muy desconocida, logró rebasar los 100 años de existencia. Yo tuve la oportunidad de, cuando se cumplieron, según los historiadores que se dedican a estudiar este medio de comunicación, ponen como nacimiento de la historieta mexicana como tal el 1908, 2 años antes de la Revolución. Así que en el 2008 logró cumplir sus 100 años y aún logró rebasarlo, más o menos hasta como el 2015, como industria de la historieta mexicana. La historieta en México se sigue haciendo, pero la industria mexicana como tal ya no existe. Para conmemorar este centenario, colaboré con uno de los maestros pioneros a hacer una exposición en una estación del metro de la Ciudad de México. Colaboré poniendo parte de mi trabajo y a ayudar a colocar, lo cual, mis queridos amigos, debo también comentarles que la historieta no es tan sencilla como parece. También debo comentarles que los grandes maestros de la historieta merecen, pues creo que el reconocimiento de los que nos dedicamos a este tipo de arte, y también de los lectores, porque los artistas que hicieron la historieta mexicana eran grandes dibujantes. Leonardo da Vinci y el maestro Casillas hacían lo mismo, aunque de diferente manera. El maestro Leonardo da Vinci usaba carboncillos, el maestro Casillas usaba lápiz, el maestro Vinci utilizaba pintura a color, el maestro Casillas utilizaba la tinta china y también se utilizaba el pincel. Y como comentó la señorita, el dibujo que hacíamos era todo manual, absolutamente todo. Todo era manual, cosa que para algunos jóvenes que manejan la computadora, pues tuve por ahí la oportunidad de conocer a un amigo que se sorprendió de que todo se hiciera manual. Y eso es lo importante de la historieta mexicana, por eso se llama arte secuencial. La historieta no nada más es un trabajo, es un arte que también se convirtió en una profesión.